Hace duro al final echar de menos pues eso, tu casa, tu sitio, tu gente y demás. Pero yo me hice 5 currículos diferentes. Lo primero que hice fue pegar carteles. ¿Cuánto tiempo dices que estuviste allí? Un año. Haciendo todo eso, en un año. Sí, lo que hice toda la vez fue 9 meses, jardines, mudanzas, fuentes, rider y también daba clases de español. ¿Tuviste miedo a la hora de hacerlo? ¿Dudaste? Iba no con miedo, sino con muchos nervios de qué me iba a encontrar. Me fui sin tener este tipo de habilidades y conocimientos y he vuelto sabiendo hacerlo en otro idioma y ahora sin miedo a aprender cosas nuevas. Cuando ya haces una cosa por primera vez, te das cuenta de que muchas veces es más difícil o te pones más trabas tú mismo en tu cabeza que cuando realmente la haces, que es lo peor que pueda pasar. O sea, no tengo nada que perder, yo voy con seguridad, si lo hago bien, perfecto, si lo hago mal, tendré otra oportunidad, no hay ningún problema y ya está. Debido a estas experiencias, ahora cualquier cosa que tenga que hacer, voy con una mentalidad positiva y es peor muchas veces en la mente que luego realmente cuando nos encontramos con algo. Muchas veces nos limitamos nosotros mismos no queriendo romper esas barreras y quedándote en esa zona de confort. Y lo que hay que hacer muchas veces es salir de ahí, piensas en ti mismo, lo que te apetece hacer, lo haces y ya está. Bienvenidos al podcast de Standby Viaja hacia adentro. Hoy vamos a entrevistar a Fer, un chico que se ha recorrido medio el mundo buscándose la vida, viajando, trabajando en un montón de sitios que ahora nos contará. Tiene un montón de cosas que contarnos, así que nada, bienvenido Fer. Muchas gracias, con gusto siempre. Cuéntanos un poco. Breve descripción, ¿no? Sí. Bueno, me llamo Fernando, tengo 28 años, soy de un pueblo de Ávila y desde los 18 años que llevo viviendo fuera de España. Cuéntanos un poco, ¿cuál es tu primer sitio donde fuiste fuera de España? Primero me fui a Brighton, estuve 3 semanas aprendiendo inglés, estuve con una familia, la verdad que estuvo muy bien, me gustó muchísimo la experiencia y después de eso pues decidí seguir viajando y eso. ¿Cómo es un poco, cuéntanos, cómo es el hecho de decir, vale, estás en un pueblo de Ávila, que Nava de Marqués se llama, ¿no? ¿Cómo es eso? ¿De dónde sale el decir, vale, me voy a ir fuera a buscarme la vida? ¿Cómo es esa aventura, esa idea? Pregunta. Yo creo que viene desde que era niño, que a mis padres les ha gustado mucho viajar y eso, que he ido a muchos campamentos de verano y la experiencia de conocer gente nueva, estar en diferentes lugares y eso ya me llamó mucho la atención. Y cuando ya iba siendo más mayor, pues pensaba que por qué no fuera de España. Y yo creo que ese fue el proceso, el decir, como lo había vivido desde pequeño, quiero conocer otras cosas y quiero viajar y al final pues eso es lo que hice. Porque ¿tú qué has estudiado? Yo estudié educación infantil, primero el módulo y luego el magisterio infantil y primaria. También soy profesor de español como lengua extranjera. Es importante. Y ahora mismo estás viviendo en Alemania, que me siento un poco identificado porque yo también viví allí durante 1 año y medio. ¿Cómo ha sido el proceso? ¿Qué países has vivido en esta etapa hasta que has llegado aquí, al punto actual? Lo primero que estuve fue 1 mes y medio, aparte de las 3 semanas que estuve en Brighton, estuve 1 mes y medio viviendo en Dublín. Estuve trabajando en un Kentucky Fried Chicken. Y bien, fue una experiencia interesante. Después de ahí volví, estuve viviendo en Madrid, acabando la carrera y demás, y luego me fui 1 año a Australia, muy contento también, una experiencia muy interesante. Y después cuando volví de Australia, como estaba todo lo del COVID y demás, yo quería volver allí, pero no podía. Por lo tanto, encontré la oferta de trabajo para ir a Alemania y allí me fui. ¿Tu sitio ideal? ¿Dónde has vivido? Australia. ¿Australia volverías? Sí, volvería. Sí, sí, sí. Nivel de vida más alto, imagino. Sí, pero muy interesante. Una ciudad, estuve en Sydney viviendo y muy guay. Muchas playas, gente de todas partes del mundo y muy bien, muy multicultural, me gustó mucho. No es lo mismo, digo yo, irte a vivir a Australia, o sea, irte a vivir a Dublín o a Alemania, que irte a vivir a Australia por el tema de burocrático, imagino, permisos. ¿Cómo es ese proceso? Porque seguramente hay mucha gente que quiera irse a vivir a Australia porque le apetezca, le gustaría y no sabe cómo es el proceso desde que estás aquí hasta que llegas allí. Es un poco complicado, imagino, ¿no? Sí, sí, sí. Yo estuve ya hace 4 años y recuerdo que hay diferentes tipos de visas para solicitar, para ir a vivir allí. Yo fui con la visa de estudiante. Con la visa de estudiante te piden unos mínimos, te piden el mínimo de tener un graduado, un título superior, o sea, ser graduado de haber hecho una carrera o el grado de técnico superior, unos mínimos económicos también. Sí, ¿Te muy miran la interesante cuenta eso. bancaria? Sí, sí, te la pueden llegar a pedir, es cierto. Y no recuerdo qué más, pero bueno, que tenías que tramitar esos papeles para que te puedan conceder la visa. También está la visa de Working Holiday, la de trabajar y estar allí viviendo, que lo que tienes que hacer obligatorio son 3 meses, depende del país del que seas, pero si eres español, si recuerdo bien, son 3 meses de trabajar en hostelería o en farming, o en la granja. Y eso, yo lo que hice fue la de estudiante, por lo tanto tenía eso y luego tenía que trabajar, podía trabajar, vamos, hasta 20 horas semanales.
aunque yo hice otras cosas. O sea, ¿cómo lo gestionas desde España? ¿Te vas de una ETT o Me fui con una agencia que se dedica profesionalmente a esto. te cobran tanto o cómo lo haces? No reciben el dinero directamente de ti, sino que reciben de las academias, porque como tienes que estudiar, la visa de estudiante es que tienes que estar en una academia estudiando un curso de inglés, el que sea, puede ser de inglés general o un curso específico, yo hice los dos, y yo creo que reciben el dinero de las agencias, porque la visa de estudiante cuesta un dinero, no recuerdo cuánto es, pero bueno, se puede pagar en 3 veces, y yo creo que de ahí es donde sacan el dinero. O sea, no cobran directamente a la gente que le ayudan a llegar hasta allí y le ayudan con todo el proceso de los papeleos y demás, sino que de las academias en las que está estudiando reciben el dinero. Y una vez allí, cuando estás en Australia, ¿en qué trabajaste? ¿A qué te dedicaste? Pues cuando llegué estuve un mes aproximadamente sin trabajar, buscando casa y demás, me fui con mi expareja. Y cuando encontramos una casa, lo primero que hice fue pegar carteles. Encontró ella ese trabajo por internet y teníamos que imprimir unos carteles que ponía que se daban clases particulares, pegar a lo mejor 100, 200 carteles en diferentes puntos que le mandaban a ella, hacer una foto y de ahí nos pagaban. Eso fue lo primero que encontré y no sé, lo hice 10, 15 días. Después encontré un trabajo de ayudante de cocina en un restaurante español. No había trabajado de eso en mi vida, pero yo me hice 5 currículos diferentes diciendo pues eso, que había trabajado de transportista, cosas que sí que había hecho realmente, pero no a nivel profesional, de dependiente, de mozo de almacén, de ayudante de cocina y eso. Y estoy trabajando también de eso durante un par de meses o 3. Luego encontré un trabajo de jardinero, el cual es el que más hice. Estuve trabajando de jardinero, pues eso, el resto de tiempo, 9 meses o así. Y cuando estaba trabajando de jardinero encontré trabajo para ayudar a hacer mudanzas, que también lo estuve haciendo. También me hice una cuenta de Uber Eats y estuve haciendo de rider, a la vez que hacía mudanzas y jardines. Cuando no había tanto trabajo de eso y gracias a conocer a un chico español que trabajaba en los jardines, me metí a hacer fuentes, una cosa muy interesante, la verdad. Todo esto sin tener ni idea antes, ¿no? Sin tener ni idea, pero ni idea. ¿Cuánto tiempo dices que estuviste allí? Un año. Haciendo todo eso, en un año. Sí, lo que hice toda la vez fue 9 meses, jardines, mudanzas, fuentes, rider y también daba clases de español. Que me llama la atención porque cuando sales fuera, o sea, aquí no estamos acostumbrados a eso, pero cuando sales fuera tienes que ver cosas, o sea, tienes que hacer cosas que cuando se lo cuentas a la gente de aquí dices, ¿cómo es posible? No hay tiempo, no hay... Yo cuando estuve en Alemania estuve viviendo en un año y medio en 4 casas diferentes, 4 mudanzas, y la gente aquí en España le da pereza hacer una. Totalmente. Cuando hacer una mudanza digo, espera, que yo he vivido fuera y hay que buscarse la vida, y yo iba con el colchón en el metro de una casa a otra porque no tenía transporte cómo llegar. Entonces es como que cuando estás fuera tienes que ir superando las dificultades y no te paras a pensar si es difícil o no, qué pensarían, o sea, si lo harías en España o no. Simplemente coges y lo haces y ya está. De acuerdo, sí, así es, sí, así lo viví yo también. En Australia me cambié de casa una vez y en Alemania llevo ya 3 veces y es como es lo que toca al fin y al cabo para ser feliz donde quieras estar y te olvidas de todo lo demás. Al final es eso, tienes que sobrevivir y esa sensación de supervivencia constante es lo que te hace buscarte la vida, buscar el trabajo, hacerte 5 currículos distintos para buscar un trabajo aunque sea. ¿Cómo es un poco el tema de la familia? Porque, claro, estás súper lejos, es duro para ellos y para ti también, imagino. Cuéntanos un poco ese tramo. Cuando estuve viviendo en Australia sí que era más duro, porque aparte de que estás muy lejos, la diferencia horaria es muy grande. Por lo tanto, coincidir para poder hablar y demás es complicado. Y bueno, como yo sabía que iba a ir para un año al principio, pues se lleva bien, porque sabes que vas a volver. Pero bueno, es duro, es muy duro. Mis padres vinieron a verme, por lo tanto tuve ahí como un break y estoy contento de que vinieran a verme porque lo llevé muy bien. Pero sí, se hace duro al final echar de menos pues eso, tu casa, tu sitio, tu gente y demás, pero bien. Y ahora en Alemania, pues bueno, como estoy relativamente cerca, puedo verlos más a menudo y los echo de menos, pero intentamos vernos lo más a menudo posible. El dar el paso, ¿tuviste miedo a la hora de hacerlo? ¿Dudaste? ¿Cuando me fui a Australia o ahora que me he ido a Alemania? La primera vez que fuiste a Brighton. La primera vez que fui a Brighton, ahí sí, la verdad que iba no con miedo, sino con muchos nervios de qué me iba a encontrar. Y además recuerdo que en ese momento todavía estaba el roaming, entonces no podía ir con el móvil, con el traductor a todo el mundo, por lo que me preparé una agenda muy pequeñita con palabras básicas de perdón, ¿cómo puedo llegar a este sitio? ¿Cómo puedo hacer esto y demás? Y claro, al final eso te hace darte cuenta de que si tú quieres puedes hacerlo, o sea que no pasa nada ni de dónde vengas ni cómo eres ni nada, que tú con educación y respeto puedes ir y hacer lo que quieras. Y fue un paso duro, pero la verdad que me pareció muy enriquecedor para mí, porque desde esa primera experiencia todas las demás las he vivido como muy naturales, como con los nervios normales de cambiar de ciudad, de sitio, gente, pero natural. Una cosa de la que hablamos nosotros mucho, ¿verdad? Es que cuando estás fuera es como que es
vas rompiendo umbrales todo el rato que nos autoimponemos todos nosotros constantemente de que no somos capaces de hacer las cosas y como allí lo tienes que hacer sí o sí, al final te das cuenta de que eres capaz de hacer muchas cosas que si estás en casa, en tu zona de confort, no las haces, pero aquí como tienes que hacerlas sí o sí, pues vas viendo todo de lo que eres capaz, te acabas conociendo a ti mismo muchísimo. Totalmente de acuerdo, sí, cierto es. Yo no lo había pensado hasta que volví de Australia, además, pero cuando yo me fui para allá, era la típica persona que tenía alguna dificultad de algo que no hubiera hecho antes y llamaba a alguien para que me solucionara cómo se hace esto, cómo se hace lo otro, cualquier cosa. Y cuando llegué allí me puse, pues eso, jardines. Yo he recogido, he ayudado en algún jardín a hacer algún tipo de cosa, la cortacésped, por ejemplo, cualquier cosa, pero no sabía manejar ninguna máquina. O cuando estaba haciendo fuentes, teníamos que hacer estructuras que sujetaran fuentes o cemento, es que cualquier tipo de habilidad diferente la aprendí allí y cuando volví dije, claro, si es que soy una persona diferente totalmente al fin y al cabo, porque me fui sin tener este tipo de habilidades y conocimientos y he vuelto sabiendo hacerlo en otro idioma y ahora sin miedo a aprender cosas nuevas. Le das importancia, o sea, por ejemplo, a mí me pasó una cosa en Alemania, que yo daba clases, estaba en una Ausbildung y iba a clases con otra gente. El día que tuve que hacer una presentación en alemán delante de los 30 chavales que había en la clase, yo estaba cagado, estaba con mi compañero y decíamos, es que nos decían un día, nos decían a lo mejor el martes tienes que hacer la presentación, el martes no íbamos a clase, pues el miércoles os toca, tampoco íbamos. Y así, hasta que lo íbamos alargando, hasta que no quedó otra que lo hiciéramos. Y yo me acuerdo que yo pensaba, prefiero hablar en español en el Bernabéu delante de 80.000 personas que hablar aquí en alemán, en un idioma que no es el mío, delante de estas 30 personas. Al final, ¿qué pasó? Que no nos quedó otra, llegó el día que lo tuvimos que hacer, lo hicimos y la gente nos dio muy buen feedback, se entendió bien. O sea, hay cosas que piensas que no puedes hacer, pero que a la fuerza haces y aprendes. Porque yo ahora mismo, si tengo que hablar en español delante de gente, siempre me acuerdo de ese momento y digo, escúchame, en ese momento decía, prefiero hablar en el Bernabéu delante de 80.000 personas antes que hablar aquí. Así que me ha servido como aprendizaje para superar esos momentos. O sea, no sé si tú tienes algo así, porque al final eso que nos estabas contando viene mucho al pego de esto. Sí. Muy buena esa también, sí, esa experiencia. Al final de cuando lo haces, dices, joder, lo que me ha servido y lo que puedo utilizar a partir de ahora. Sí, no lo había pensado nunca desde ese punto de vista, pero es cierto que cuando ya haces una cosa por primera vez, te das cuenta de que muchas veces es más difícil o te pones más trabas tú mismo en tu cabeza que cuando realmente la haces, que es menos cuando llega el momento práctico de hacerlo que el momento anterior. Por eso normalmente intento, yo cuando me fui a Alemania he hecho reconocimiento de educador infantil, de magisterio, pero como allí, y teníamos que hacer como si fuese un TFG también y exponer un trabajo y demás. Pero yo la verdad que estaba muy tranquilo y con mucha positividad porque era como, ya he hecho anteriormente cosas que me daban mucho miedo hacer, luego cuando las he hecho me he dado cuenta de que no es para tanto, por lo tanto voy a intentar estar tranquilo a la hora de hacerlo porque ¿qué es lo peor que pueda pasar? O sea, no tengo nada que perder, yo voy con seguridad, si lo hago bien, perfecto, si lo hago mal tendré otra oportunidad, no hay ningún problema y ya está. Y sí que es verdad que debido a estas experiencias, ahora cualquier cosa que tenga que hacer, voy con una mentalidad positiva y decir, bueno, no pasa nada, ya está, si es hacerlo y ya está. Es peor muchas veces en la mente que luego realmente cuando nos encontramos con algo. Sí, al final es eso, que es no apegarse al resultado. Muchas veces que decimos, ¿qué es el éxito? El éxito es el proceso, no es el resultado final. El proceso es el aprendizaje y si en el aprendizaje, aunque no llegues al punto final, estás aprendiendo, eso ya es éxito. Totalmente. Entonces, al final, yo pienso eso, no sé qué opinas tú sobre este tema, pero... Sí, yo creo que al final todo esto, a nivel de autoconcepto, te hace abrirte un abanico de posibilidades brutales, porque claro, tú ahora mismo tienes como estás dentro de esta cajita, pero vas ampliando la cajita según vas haciendo cosas y claro, al final parece como que tienes hasta superpoderes, porque todo lo que te propones lo consigues hacer. Porque al final, mentalmente te crees que no podías, pero al hacerlo rompes esa barrera y yo creo que lo sigues haciendo. Con lo cual, toda vez que te encuentres en una situación así, vas a saber que eres capaz de hacerlo, con lo cual no te vas a autolimitar tú mismo. Sí, es que además pienso que muchas veces nos limitamos nosotros mismos no queriendo romper esas barreras y quedándote en esa zona de confort, ¿no? Porque si te quedas dentro de esa zona de confort, en esa caja que al final es más pequeña porque no has roto esos umbrales y la caja no va avanzando, piensas que estás cómodo ahí y que no puedes llegar a hacer otras cosas. Y lo que hay que hacer muchas veces es salir de ahí para cuando sales y vas cumpliendo unas metas, unos objetivos, te das cuenta de que puedes hacer lo que te propongas, exactamente todo lo que te propongas. Y bueno, a nivel de viajar, destinos, ¿qué es lo que, o sea, me imagino que lo has viajado por 1000 destinos, ¿cuáles son los que más te han llamado la atención, más te han impactado? Pues en Europa estuve el año pasado en Albania y la verdad que me gustó muchísimo, me pareció un país impresionante a nivel de paisajes, de cultura, de gastronomía, la gente es súper amable
y muy, muy interesante, porque además está todavía en el proceso de ser un país, pues eso, más occidentalizado, ya que tuvieron la dictadura hasta, no sé, hasta finales de los años 90 o hasta principios, no sé exactamente. El caso es que me gustó mucho ver esa diferencia, porque todavía están como en el punto medio de tan avanzados como aquí, o como si estuvieran, como estaban anteriormente en el estado de comunismo que tenían. Quizás son los países que no se conocen tanto, o sea, no son tan turísticos, pero que te aportan más, realmente. Sí, cierto, sí, sí. Además que me pareció una locura, porque la gente va loca, porque al final ellos tenían coches y ya conducían normalmente, y después de llevar a lo mejor 20, 30 años conduciendo, les obligaron a sacarse el carnet de conducir y a seguir unas normas de tráfico. Entonces eso era una locura. Yo cuando llegamos allí alquilamos un coche y según salimos del aeropuerto lo primero que veo es un coche en dirección contraria que venía hacia nosotros, porque llegaría tarde o lo que sea, entonces iba adelantando a todos los coches por el carril contrario y ya está, y había que hacerle paso. Y era como conducir en un videojuego, una locura. Al final, como has estado en tantos sitios, el tema de la diferencia cultural es súper grande. ¿Cómo es el proceso de adaptación a cada sitio al que vas? ¿Cómo es el proceso de, estoy viviendo en Bristol, las costumbres son distintas, me voy a Australia, son distintas, me voy a Alemania, son otra vez distintas? ¿Cómo es el proceso de adaptación que pasas por todo ese proceso? Muy buena pregunta. Pues yo creo que al final es ser tú mismo, y en el momento en el que estás en un sitio en el que ves que las cosas son diferentes, ir amoldándote poco a poco a ellas. Tampoco se puede pretender que sea un cambio radical de acabo de llegar a Alemania, estoy notando que la gente, por ejemplo, o desde mi punto de vista, no es tan abierta como en Australia, me lo tomo como algo personal o lo voy a vivir mal o lo que sea, sino que adaptarte poco a poco y decir, bueno, pues voy cogiendo confianza en este sitio, que es donde voy a vivir ahora, ir haciendo mis cosas tranquilamente y todo llega con el tiempo. O sea, vivirlo como algo natural, porque yo sí que lo vivo ahora cuando llego a Bremen, es mi casa. Son 2 años y medio allí y yo llego allí, aparte que lo conozco muy bien, es decir, es que este es mi sitio, es mi zona de confort ahora mismo. Por lo tanto, bien. Y al principio no lo era, pero como ya había estado previamente en Australia, era como, bueno, sé que con el tiempo va a llegar a serlo. Entonces, no forzando nada, sino simplemente, por lo que hablaba, con educación y respeto con todo el mundo, te vas dando cuenta que la gente es de una manera o de otra, entonces ya sabes con qué personas tienes que ser de una manera o de otra, pero sin problema. Creo que al final, a nivel adaptación, creo que es más importante el desarrollo personal el que te haces a ti mismo que lo de fuera, porque si tú tienes un buen desarrollo personal, un buen autoconcepto, eres capaz de adaptarte a diferentes situaciones, da igual donde vayas. No sé tú, el tema de la adaptación, por ejemplo, allí, tema gimnasios, tema comida, ¿lo consigues mantener en todos los sitios donde has estado igual o vas cambiando, depende del lugar, o cómo lo haces eso? Porque las comidas no es lo mismo en todas partes. Imagino que en Australia es un poco más diferente que aquí, no sé. Pues sí, la verdad que me he ido adaptando, depende del lugar en el que estuviera, porque en Australia, como tenía tantos trabajos y tantos trabajos a la vez, al fin y al cabo era comer cuando tenía tiempo, porque si tenía que hacer jardines por la mañana y luego por la tarde dar clases de español, pues en el momento que tuviera tiempo comer, pasar por casa, cambiarme, irme, entonces a lo mejor podía comer a las 6 de la tarde y luego cenar a las 12 de la noche. Y en Alemania es al revés, como estoy trabajando en una escuela infantil, comemos con los niños a las 12 de la mañana, entonces muchos días a las 5 o 6 estoy cenando, que es a la hora que cenan ellos muchas veces allí. Por lo tanto, sí, es adaptarse al sitio en el que estés, o si no también muchas veces crearte tú tu propio horario, es decir, da igual donde esté, que si yo quiero hacerlo de esta manera, desayuno hasta ahora, como hasta ahora, siempre buscas el hueco para hacerlo y ya está. Yo me he adaptado, pero conozco gente que al fin y al cabo le gusta comer a las 2 porque siempre se ha comido en España sobre las 2, 3 de la tarde, entonces se prepara su comida y aunque allí se coma antes, pues busca el tiempo para hacerlo a la hora que lo ha hecho siempre y mantener las costumbres que ha tenido aquí. O sea, siempre que estás fuera, el ritmo de vida es como un poco más ajetreado, sobre todo si estás en grandes ciudades, en otros países. La vuelta a tu pueblo, ¿cómo es eso? En plan, porque claro, es que ¿no? Estás en un nivel frenético, vuelves a tu pueblo, que es como más calmado, más pausa, más donde has crecido. ¿Cómo es ese cambio, el volverte a adaptar? Porque al final es volverte a adaptar, no es te adaptas otra vez. Sí, pero como al fin y al cabo normalmente siempre es algo temporal, voy sabiendo lo que es. Entonces es la calma, la paz de estar con mi familia, con mis animales, con mis amigos, disfrutar en el campo y disfrutar de esa calma. Si tuviera que volver a vivir allí, creo que sí que me costaría bastante, porque al final sí que estoy acostumbrado a una cosa diferente. Pero al ser algo temporal, lo vivo como un relax y como normalmente cuando voy son vacaciones y no tengo unas obligaciones, voy pues eso, a estar con mis padres, disfrutar de mi casa, mi familia y de mis amigos.
Tío, no sé si a ti te pasaba esto. ¿Tú conduces allí en Alemania? Sí, claro. Pues a mí me pasaba que yo cogía el coche aquí en España, allí es súper relajado. Entonces, claro, luego venía aquí y la gente pita todo el rato, están estresados. Y yo iba con el coche súper tranquilo y mi mujer me decía, chico, ¿quieres espabilar? Que vas súper despacio. Y es como eso, el tema de volver y decir, joder, es que yo estoy acostumbrado ahora a otra cosa. Esto no, el ritmo frenético este de España a mí no me gusta, ¿sabes? No lo veo. Es que es muchísima diferencia de Alemania, eso lo notas muchísimo allí, ¿no? O sea, el tema, vamos, yo lo notaba, el tema de la tranquilidad, de ir paseando por la calle, la gente no está estresada, no siempre, imagino, pero donde yo vivía, sí, yo vivía en Kassel, en el centro, en un sitio tranquilo, y estaba súper tranquilo, la verdad, para eso, y lo notaba un montón cuando venía. Pues sí, puede ser. Yo estoy en Bremen, que es una ciudad relativamente grande, pero a la vez es muy tranquila, porque en Alemania le llaman el pueblo con tranvía. Y sí, la gente es muy pausada. O sea, recuerdo además que hace poco he pensado, la gente no cruza un semáforo a no ser que esté en verde, en plan el de los peatones. Y claro, aquí te da absolutamente igual. Tú miras, si no viene ningún coche, la gente tiene que hacer su vida, la gente anda y ya está. Allí no tienen prisa, allí van con la calma, con la tranquilidad. Pero yo intento adaptarme, pero a la vez mantengo, pues como soy yo, y como estuve viviendo 6 años aquí en Madrid, pues al final la energía y el dinamismo se mantiene. Si está el semáforo rojo, si no viene nadie, se cruza. Se puede cruzar. Los niños no pueden hacerlo, pero si eres un adulto responsable, sí. Y a nivel económico, porque a mí me ha pasado que, claro, allí el sueldo es más alto en Alemania, imagino que en Australia también, y siempre te dicen, claro, allí te pagan más porque el nivel de vida es más alto. Es que yo pienso que el porcentaje o sea, lo que cuesta la comida, por ejemplo, sí, es más alto, o sea, te cuesta más caro, pero no es tanto comparado con el porcentaje de lo más que se gana. O sea, no sé en los sitios que has estado tú igual, pero yo pienso en Alemania que es así. No sé, esto en España yo creo que deberían mirárselo, a ver por qué pasa. Sí, desde luego, sí, yo creo que aquí debería mirarse porque es así, pero igualmente cuando me fui a Australia todo el mundo me decía lo mismo, que seguro que allí todo es más caro y demás, pero proporcionalmente sale muchísimo mejor. Allí el mínimo legal son $18 la hora, por lo menos cuando estuve yo, pero nadie trabajaba por menos de $20 la hora. Y con $20 la hora, si trabajas jornada completa, una semanal, te puedes sacar muy buen dinero y con eso puedes pagar perfectamente el alquiler, que puede ser que sea un poco más grande o un poco más alto que en España, dependiendo qué parte de España también, pero se puede pagar perfectamente y al final te queda más dinero a ti para hacer lo que quieras, para viajar, para ahorrar o lo que sea. Y en relación con Alemania se nota muchísimo la diferencia. En Bremen el alquiler que yo pago podría ser el alquiler que se paga en una ciudad, bueno, en Madrid incluso yo creo que se pagaría más de alquiler que lo que pago yo allí, y el sueldo de educador allí es mucho más grande de lo que es aquí. ¿Cómo es el proceso de buscar una casa en otro país? Si hay alguien que esté buscando casa y le puede dar algún tip, pues bienvenido sea. Muy buena pregunta. Normalmente por las diferentes aplicaciones que hay. En Facebook, en Marketplace, se pueden encontrar casas. Cuando estuve en Australia, no recuerdo muy bien la plataforma, pero bueno, si buscas en Google aplicaciones buscar casa en Sydney, te pueden salir. Entonces la mayoría han sido por las aplicaciones. Lo que es interesante que tanto en Australia como en Alemania, el que te elige dónde vas a vivir es el casero o la casera, que te dice o que te pide unos requisitos mínimos, y como normalmente la gente está buscando siempre piso para un lado para otro, ellos eligen quién se queda en la casa. O sea, no como aquí, que directamente el que quiere entrar a un piso a vivir puede vivir allí perfectamente y sin problema. En Alemania y en Australia es diferente. Ellos te eligen a ti para que vivas allí. Y nada, el proceso es complicado porque al fin y al cabo es una cultura diferente, un idioma diferente y cuesta, pero bien, pero se puede hacer. Claro, al final siempre hay las típicas agencias que te intermedian, que al final lo que te ofrecen al principio cuando vas a un sitio es una habitación compartida y luego una vez estás allí tranquilamente buscas. Así que es verdad que te puedes encontrar barreras, porque a mí me pasaba que yo iba para allá con mi amigo, íbamos los dos a buscar casas los dos solos y íbamos a las casas a verlas y decían, uy, españoles, a esto mejor no, ¿sabes? No sé por qué, al final digo yo que es normal la barrera del idioma o que no se fían de ti, pero bueno, sí que está bien que si a la hora de buscar, o sea, alguien que quiera ir para allá a buscar casa, que se apoye primero de una agencia intermediadora y luego ya una agencia intermediaria y luego ya vaya buscando tranquilamente por su cuenta. Sí, hay de todo al fin y al cabo, pero bueno, yo cuando estuve allí también, cuando fuimos a Alemania, fue con una agencia que nos ayudó a encontrar piso la primera vez, pero luego me mudé a otra casa y después de esa casa me he mudado a otra, ya con mi pareja, y lo hemos hecho solos. Nos ofrecían ayudarnos, pero tampoco queríamos que ellos pudieran llevarse una comisión o que nos pudieran inflar el alquiler, porque no
tiene por qué pasar, pero preferíamos hacerlo nosotros solos porque ella también tiene experiencia viajando y demás, y al fin y al cabo, pues, lo que hablaba, siendo abierto y comunicándote con la gente lo mejor que puedas y contando pues que lo que estás haciendo y lo que tienes pensado, puedes encontrar una casa bien. Una cosa chula que puedes hacer a la hora de estar viviendo fuera es que desde allí es ser como punto de unión para conocer otros sitios. ¿Has aprovechado mucho para viajar estando fuera? Pues cuando estuve en Australia viajé principalmente dentro de Australia, que como ya sabéis es enorme y tiene muchísimo que ver, y Sydney es una ciudad pero tiene muchas cosas muy interesantes que ver, pero estando en Alemania estos 2 años y medio sí que he aprovechado bastante, la verdad, porque los países que están al lado de Alemania como Polonia, República Checa, puedes ir directamente en coche, aunque sea un viaje largo, pero se puede ir en coche, y si no con el aeropuerto de Hamburgo, claro, las conexiones son diferentes que si tiene que ser el aeropuerto de Madrid u otro aeropuerto. Entonces sí que he aprovechado bastante para viajar por países alrededor de Alemania, o si no utilizar el aeropuerto de Ámsterdam, que tiene conexiones con diferentes aeropuertos o con más aeropuertos del mundo para viajar, sí. Luego el transporte ya es más fácil, porque a mí me pasa igual. Yo vivía en Kassel, en el centro de Alemania, y viajábamos en tren. Yo buscaba en Skyscanner vuelos de Alemania a cualquier lugar, y me da igual que fuera en Berlín, Hamburgo o Múnich, porque el tren, lo que es el AVE aquí, es muchísimo más económico allí que aquí. O sea, aquí en España tienen muchas más dificultades para moverte, por ejemplo, de Madrid a Barcelona. Ahora hay algo más de ayudas, pero que es mucho más difícil. Allí hay muchas más facilidades para moverte dentro del país y poder coger un avión desde cualquier parte. Sí, yo pienso que puede ser así, lo del tren, es cierto. También antes de tener el coche viajaba en tren y no había problema. Lo que sí sé que actualmente hay bastante problema con los trenes en Alemania porque no llega puntual, nunca, siempre hay retrasos, y también puede pasar que te cancelen algún tren, pero sí es cierto que hay más facilidades para viajar de diferentes aeropuertos a otros sitios. ¿Qué sitios has viajado últimamente desde Alemania? Pues este año lo último que he hecho ha sido en mayo, que viajé a Tallinn, en Estonia, y desde Tallinn estuve también en Helsinki, Finlandia, y también en Riga. Y luego en abril el viaje que yo creo que ha sido de los más guays que he hecho, que fui a la India. ¿Qué tal la India? Vamos a preguntar lo mismo, ¿no? Es lo que tiene que ser locura total la India. Es una locura, sí, sí. Muy, muy bien. Es una experiencia que recomiendo a todo el mundo, pero es una locura. Es una cultura totalmente diferente. Nos hacían fotos por la calle, nos paraban para también hacernos fotos y demás. Y es que es lo que yo conocía algo totalmente nuevo. O sea, había estado en Marruecos también y es otro rollo también, la cultura, la gente y demás te invaden mucho porque al fin y al cabo te ven pues como lo que eres, un turista, y si pueden sacar algo de dinero pues es normal, vendiéndote algo o pidiéndotelo directamente. Pero en la India ya era un nivel más grande porque no se podía estar en algunas partes porque todo el mundo venía o a pedirte dinero o a pedirte que le compraras algo o a pedirte una foto, y es que no se podía estar por la calle literalmente. Pero vamos, la gente igualmente bastante bien, la gente que conocí y demás, y lugares maravillosos, la verdad. ¿Qué fuiste con un guía allí, imagino, no? Contratamos un conductor privado que nos vino a buscar al aeropuerto y desde entonces con él a todos los lados. Estuvimos en Nueva Delhi, de Nueva Delhi viajamos hasta Agra para ver Taj Mahal y demás. De Agra estuvimos en otra ciudad que se llama Jaipur, de Jaipur fuimos a otra ciudad que se llama Udaipur y de Udaipur fuimos a Pushkar. Y muy bien, y todo con el conductor que a la vez nos buscaba las excursiones también. O directamente nos llevaba con el coche a diferentes sitios y desde allí pues veíamos lo que fuera más interesante de la ciudad, o tenía un guía ya en español para que nos contara. ¿Hiciste alguna actividad inmersiva? Fuimos otras 3 personas y yo y no hice ningún tipo de actividad así, sino que simplemente pues eso. Lo que sí que hicimos bastante inclusivo, yo considero, es que el primer día nos llevamos muy bien con el conductor y normalmente pues él te dejaba para que comieras en cualquier sitio y luego te venía a buscar y demás, pero nos invitó a comer a su casa y estuvimos con él el primer día comiendo en su casa, como comen allí, con una alfombra en el suelo y más que con platos, con unas bandejas y comiendo con las manos. Y bebiendo cerveza y escuchando música india, todos bailando. El tema de la cultura de India, al ser tan diferente a donde has estado, ¿te adaptas menos al ser un viaje de poco tiempo? Es como has estado años viviendo en otros sitios. Al ser poco tiempo, ¿intentas envolverte bien del sitio donde vas, aunque sea menos tiempo? Sí lo intento, aunque es un proceso que cuesta un poco, porque yo había momentos que me veía un poco desbordado por la situación de decir, wow, qué de gente, todo el mundo, no te dejan en paz, quiero hacerme invisible, literalmente pensar, quiero hacerme invisible. Y de hecho recuerdo de encontrar una tienda donde el hombre hablaba español y decir, aquí amigo, que no te vamos a vender nada, y sentarme en su tienda mientras las chicas con las que viajaba buscaban para comprar un pañuelo, un recuerdo, lo que sea, y pensar,
qué bien, porque es que no podía más y te sentir una sensación, pues eso, de que te sobrepase la situación. Entonces, aunque sea para un periodo corto de tiempo, sí que intento adaptarme, decir, bueno, ya está, no me lo tengo que tomar como algo personal, son así con todo el mundo y voy a intentar vivirlo de la mejor manera posible para que sea la mejor experiencia para mí. Pero es verdad que al ser un periodo más corto de tiempo cuesta más, pero sí creo que como lo que haría ahora como consejo para mí o para todo el mundo, de decir, ir preparado mentalmente de que hay cosas fuera muy diferentes a lo que conocemos y hay que estar abierto a todo y vivirlo con calma, sí. Vale, Fer ha estado en Brighton, ha estado viviendo en Australia, ahora está en Alemania, ha viajado por toda Europa, por todo el mundo. ¿Tú crees que eso la gente lo nota a la hora de cómo eres ahora mismo? Uf, tendríamos que preguntarle a la gente, ¿no? Pero puede ser, puede ser. Yo creo que soy la misma persona, pero claro, al final no es lo mismo lo que yo piense de mí mismo que lo que vea la gente de fuera. Aunque yo creo que sí que podrían decir que hay un cambio importante, porque al fin y al cabo cuando ya estás en otros países, viviendo en otros países, conociendo otras culturas y otro tipo de gente y demás, creo que al fin y al cabo algo adquieres y algo te llevas tú también de esas partes en las que estás. Entonces creo que podría notarse. Porque claro, la gente ve que has estado allí, pero tú a nivel interno vas, o sea, has ido evolucionando en cada etapa que has estado teniendo. Que la gente como que se queda con que, ¿no? Ha estado en Australia, ha estado en Bremen, joder, qué guay, qué chulo, las fotos. Pero tú a nivel interno has tenido un viaje que solo lo sabes tú. Ese viaje no tiene huella, no tiene foto, solo eres tú el que lo ha vivido. Un poco, ¿cómo describirías ese camino por todos los sitios donde has estado, que has ido evolucionando tú como persona? ¡Jo, qué buena pregunta! Pues yo lo diría como que siempre he tenido muy claro que quería hacer cosas que me acercaran a ser mejor persona o a ser feliz al fin y al cabo. Y viajar es una de las cosas que más me gusta hacer. Y ver cosas nuevas o ver una cosa por primera vez es algo que me apasiona hacer. Entonces, siempre que he tenido la oportunidad de poder hacerlo, me he lanzado a hacerlo y no he tenido problema. Y a nivel interno considero que cada viaje que he hecho pues me he ido dando nuevas habilidades o nuevos conocimientos y al final, vamos, y desarrollarme como la persona que soy hoy en día, que vivir las cosas con un punto de vista más amplio, porque como he estado viviendo situaciones diferentes en diferentes partes del mundo, en diferentes lenguas, decir, pues no me voy a tomar las cosas como lo podría hacer antes de este proceso, sino decir, voy a utilizar todo lo que he aprendido en este camino, en este camino y utilizar ese aprendizaje para ser mejor. Yo, ahora, a la hora de viajar, tanto para irte a vivir fuera como para viajar normalmente, hay gente que es muy de planificar y gente que no. ¿Tú eres de planificar o de dejarte un poco llevar? Depende si viajo solo o si viajo acompañado, porque si viajo acompañado, al fin y al cabo, me gusta que sea sorpresa. Entonces yo prefiero que los demás planifiquen las cosas y yo cuando llegue allí sea sorpresa. Si viajo solo, pues no. Y cuando he tenido que viajar para ir a vivir a un sitio y demás, sí me gusta planificar las cosas para al final ir con un poco de conciencia de los lugares que voy a ir y prepararme un poco mentalmente. Es muy bonito de todo esto que has hablado, pero me da un poco de rabia que no se vea ese proceso en el que en ese viaje hacia adentro, ¿no? Que un poco ese es el título del podcast, el viaje hacia adentro que tú has tenido a lo largo de todos estos viajes, como que no se ve, como solo lo ves tú. Queremos como representarlo de alguna manera, ¿vale? Cuando vas caminando, siempre como que vas viendo monolitos, vas viendo guías por el camino que te van mostrando que es el camino correcto, ¿no? Pues queremos como simbolizarlo de alguna manera y a toda la gente que estamos mostrando su viaje interno, queremos darle un monolito en el que como que represente, es un pequeño detalle, que te lo dejamos aquí, luego lo coges. Pues muchísimas gracias. Queremos que muestre un poco el viaje interno como referencia, representarlo, es algo muy simbólico, pero sí que es verdad que es un viaje muy bonito, que creemos que es muy, muy importante de hacer y que, aunque no se muestre, es el camino más importante porque al final es el que te va a dar todas las habilidades para todo el resto de los viajes, todo el resto de vida. Al final la vida es como un viaje largo, que al final vas yendo a diferentes sitios, diferentes etapas y es muy bonito, ¿no? Y queremos como ejemplificarlo de alguna manera que no se ve. Me parece que con esto es un símil muy muy bueno, una muy buena metáfora al fin y al cabo de lo que dices, de lo que es la vida, y a lo mejor la base puede ser en el lugar donde has crecido, donde te has criado, donde tienes pues eso, la gente de confianza y tu zona de confort, por así decirlo, y a partir de ahí ir construyendo, ¿no? En cada lugar en el que estás y cómo vas creciendo y cómo te va aportando, ¿no? Me parece muy guay, muy muy guay la verdad.
O sea, luego, ya cada vez que veas eso te vas a acordar de nosotros y ya está. Luego, cuando a mí me pasa, ¿vale? Que voy construyendo objetivos poco a poco y muchos de ellos son a través de las enseñanzas que he aprendido en el camino, ¿vale? Entonces tú vas consiguiendo cosas y te dicen, joder, este tío, qué suerte, tío, es que viaja por todos lados, qué suerte. No es suerte, es que es lo que tú has aprendido antes, te tienes que atrever a hacer muchas cosas para conseguir tus objetivos. No sé tú qué opinas, si has tenido también esa sensación de que la gente diga, joder, qué suerte tienes. Y tú lo habrás respondido lo mismo que pienso yo, imagino, no sé, ¿tú qué dices? Sí, me ha pasado. Considero que me han dicho menos veces lo de qué suerte tienes de lo que la gente lo ha pensado, porque al final eso se ve y se nota. Pero yo creo que no es suerte, yo creo que al final es decir, estoy consiguiendo por lo que he luchado. Entonces, si yo quería hacer esto, he hecho cosas para que me acerquen a esto, que es lo que quería hacer. Entonces, si yo he querido viajar, que es de las cosas que más me gusta hacer, al fin y al cabo siempre he tenido que sacrificar otras para poder conseguir el viajar o vivir en otros países y demás. Entonces no creo que sea suerte, sino creo que es salir de esa zona de confort, atreverse a hacer cosas y conseguir lo que quieres, que te acerca más a la felicidad. Para que luego realmente la gente no ve lo que hay detrás de la foto, ¿vale? Porque muchas veces sí que decimos el tema de la foto, que la gente lo ve y dice, joder, qué cabrón, está en tal sitio. Yo me he pasado noche durmiendo en el autobús, durmiendo en la calle, pasando frío, eso la gente no lo ve, ¿sabes? Entonces ahí la suerte viene por esas cosas. Tú pasas esas cosas y luego ves la suerte que tienes porque has conocido diferentes sitios, pero claro, hay un trabajo detrás, hay un esfuerzo detrás que hay que hacer. Totalmente, o muchas veces cuando quieres hacer algo y te vas a un sitio de viaje, qué guay, qué suerte te ha sido este sitio de viaje, ya, pero a lo mejor he estado 2 meses ahorrando sin querer hacer las cosas que me apetecía hacer para decir en 2 meses voy a estar haciendo este viaje. Entonces sí. ¿Qué opinas de viajar solo? Me encanta. Hace mucho que no lo hago, pero tengo muchísimas ganas de hacerlo porque creo que es una de las mejores maneras que hay de conocerse uno mismo. Sí que lo he hecho anteriormente y me parece muy guay porque creo que estás más abierto a conocer diferentes personas porque al fin y al cabo, como vas solo, no es lo mismo que ir acompañado, que ya tienes a la gente a tu alrededor y demás, sino que estás más abierto a conocer a los demás y te tienes que buscar al final las cosas por ti mismo y tú solo. Y también creo que lo disfrutas de manera diferente porque no estás condicionado a qué quieren hacer los demás, te apetece hacer esto, te apetece hacer lo otro, sino piensas en ti mismo, lo que te apetece hacer, lo haces y ya está. Y creo que está muy guay, lo recomiendo mucho además. ¿Qué le dirías a la gente que tiene dudas, tiene miedo? ¿Qué le recomendarías a la hora de tomar una decisión así? Que es una decisión complicada, pero que la gente que esté dudando si hacerlo, si no hacerlo, que tengan miedos. Para las personas que quieren vivir en otro país, yo les diría directamente que se hagan un plan diciendo, vale, ¿dónde quiero ir a vivir? ¿Por qué quiero ir a vivir ahí? O bueno, sinceramente, si les gusta ese sitio y quieren ir a vivir ahí, que se hagan el plan previo a decir, vale, ¿qué tengo que tener como mínimo para ir a vivir a ese país? Una organización, pues en Australia te piden una visa, en Alemania también tienes que hacer papeles, informarte muy bien de qué es lo que te piden para hacer ahí y directamente lanzarte. Ya en el proceso de adaptarte a otro país y demás, ya eso llega con el tiempo, pero si tú de verdad lo quieres hacer, es hacerlo. Y lo que hablábamos anteriormente, cuando lo que contabas tú de la exposición, ¿no?, en alemán y demás, muchas veces el miedo que tenemos en la cabeza previo a hacer algo es lo peor, porque luego llega esa situación y lo haces y no hay ningún tipo de problema. Creo que muchas veces lo importante es dar el primer paso, ¿no? Al final, el primer paso cuando te quieres ir fuera, ¿qué es? O buscar en Google o pedir ayuda a alguien. Es dar el primer paso y luego ya el resto va rodando. Solo es dejarte llevar y estar convencido de dónde es donde quieres llegar. Si tú estás convencido del paso final, no tienes que estar pensando en el resultado final, dónde vas a llegar, el estar viéndote allí, sino poco a poco, paso a paso, primero lo primero, luego lo segundo y así va fluyendo todo solo. Eso es, sí, pienso exactamente lo mismo. Y relacionado con lo de viajar solo, creo que el consejo que le doy a la gente, eso sí que es que se atreva a hacerlo. Que directamente coja la mochila y vaya donde le apetezca ir, que no hay ningún problema. Que muchas veces es eso, es lo que pensamos anteriormente a lo que va a pasar, es lo que nos da miedo. Y cuando estás en el momento, lo vas a disfrutar si vas eso, no pensando en quiero conseguir esto yendo solo, sino disfrutando del proceso y del camino y de todas las personas que te encuentren, que al final siempre encuentras muy buena gente que te aporta muchas cosas. Sí, al final el 95% de los problemas que se nos ocurre en la cabeza nunca pasan, nunca acaban pasando. No puedes dejar de vivir esas experiencias por una simple opinión que tengas tú en la cabeza, es simplemente ve, hazlo y a ver qué pasa. Totalmente de acuerdo, sí, yo creo que tiene que ser así. Al fin y al cabo. Al final, además, el miedo de la familia, porque hay lugares que parecen muy inseguros y luego realmente no lo es tanto. Y es más la familia que tiene miedo a esa circunstancia porque la ha visto en la tele. Porque yo me he ido a México y me han dicho, cuidado que te van a robar. Sí, claro, hay que tener cuidado, a todos los que vas hay que tener cuidado, pero si te mueves con guías o por zonas turísticas, no tiene por qué haber ningún problema.
Sí, es verdad, yo creo que al final es más la gente que muchas veces está aquí o que ha salido menos y que simplemente ve una cosa en la tele y ya piensan que va a pasar a todo el mundo que esté allí o lo que sea, que cuando tú estás allí y lo ves. Entonces sí, yo creo que la familia o las personas que al fin y al cabo se preocupan por ti, pero no lo han hecho, de cierta manera, creo que tienen más esa preocupación que las personas que han viajado un poco más, han salido y se dan cuenta de que no todo es tan malo. No, o sea, que al final la gente tiene opinión sobre las cosas en base a su experiencia y su percepción. Porque claro, por ejemplo, la familia que vive en el pueblo, en Navas de Marqués, tiene su entorno, su pantalla de radares en base a las experiencias que han tenido. Pero claro, tú has tenido unas experiencias por todo el mundo que ya sabes por dónde tirar, como has dicho antes, con quién hablar, dónde meterte, dónde no meterte. Al final, la percepción que tienes es mucho más amplia y eso te lo da a viajar. Eso te lo da a viajar, y conocer a otra gente, hablar con otra gente, conocer otras culturas, comer otras comidas. Efectivamente, así es, como lo has dicho. Mi familia, por ejemplo, también le gusta viajar, pero es lo que dices, viviendo, siempre han vivido, bueno, aunque mi padre y mi madre sean de sitios diferentes, desde que están juntos o desde que nací yo, es en el pueblo. Y aunque hayan viajado a otros países, al final por un periodo de tiempo corto, y creo que no te da como esa oportunidad de abrirte y de ampliar esos horizontes, que es lo que estabas diciendo tú, que cuando vives en otro lugar diferente. Así que sí. Próximo objetivo a nivel personal, ahora estás en Alemania, ¿el futuro qué pasa? El futuro de momento es seguir en Alemania, este 2023, acabar el año allí tranquilamente, y 2024 posiblemente también en Alemania, pero a lo mejor con unos objetivos diferentes en cuanto a laborales y también personales, de centrarme más en mí mismo, de hacer, o sea, yo creo que ya considero que hago cosas por y para mí, pero dedicarle el 100% de mi tiempo simplemente al crecimiento personal, viajar, finanzas, etcétera. ¿Cómo es la vida con tu pareja? ¿Tienen los mismos planes que tú? O sea, al final tienes que adaptarte, imagino, a esa situación. Bien, la verdad que muy bien, porque ella también ha viajado siempre. Ella es del norte de España, se fue a vivir a Madrid, después de vivir en Madrid se fue a vivir a Perú, estuvo 2 años y medio en Perú, de Perú se fue a Polonia, después de estar en Polonia también volvió a España, luego nos conocimos en Sevilla y estamos juntos desde que estamos en Alemania. Entonces sus objetivos de momento son pues parecidos a los míos, seguir en Alemania, está muy contenta con el trabajo, disfruta mucho lo que hacemos, ella también es educadora infantil, entonces su objetivo es seguir en Alemania, pero si en el futuro los dos pensamos que estaría bien movernos a otro país, está también súper abierta a viajar, sea donde sea. ¿Tema hijos? No se habla todavía, ¿no? Poco a poco. No, es un tema a tratar porque, claro... Sí, viajar con hijos también, ¿no? ¿Hijos? O, claro, ¿dónde crías a los hijos? ¿En qué país crías a los hijos? ¿Qué cultura van a tener los hijos? Es una mezcla, es un tema muy... Sí, pues en Alemania además es curioso porque se fomenta mucho que la gente tenga hijos. Por lo tanto, sería un buen lugar. No lo sé todavía, pero considero que sería un buen lugar, ya que allí cuando tienes un hijo te dan 200 euros aproximadamente por cada hijo que tienes. Pero bueno, te dan 200 euros por un hijo, pero si tienes 2 hijos te dan como 400 y pico euros o así. Si tienes 3 hijos te dan más. Entonces podría ser un buen sitio para tener hijos, sí. Aunque luego considero que al nivel de viajar puede ser un poco más complicado, ¿no? Viajar con hijos. Sí, a ver, yo me lo he planteado porque, a ver, yo tengo 2 niños pequeños, ¿sabes? Este que tiene 3 y 1, y me gustaría que mis hijos vivieran la experiencia de criarse en un país como Alemania. Pero claro, luego tienes el tema de la familia y es un poco más difícil. Y luego a nivel de viajar, al final es igual viajar desde España que de Alemania, lo único que de Alemania es más barato, pero a nivel de viajar con niños te complica la cosa, por eso lo decía, porque si tú eres una persona que viaja mucho, tu pareja también, con niños cambia completamente, que al final no es que dejes de viajar, sino que tienes que adaptarlo todo en base a ellos. Claro, sí, la experiencia tiene que ser muy diferente, ya lo sabrás tú. Ya nos contarás sobre eso. Sí, ya hablaremos sobre ese tema. Pues nada, yo creo que ha sido una entrevista muy chula, creo que se han tocado varios temas que a la gente le puede interesar mucho, ¿no? Yo creo que se pueden sacar varios aprendizajes de tu experiencia, que creo que algo que tenemos que hacer, que es viajar. Al final, donde vivimos no es la realidad es el conjunto de todo lo que fuera más la nuestra, que lo nuestro no es lo correcto, ni lo de fuera es lo correcto, sino una mezcla de todo es lo correcto. Así que yo creo que animamos desde aquí a todo el mundo a que viaje, que se conozca, que haga ese viaje hacia adentro a través del viaje. Y nada, muchísimas gracias por estar aquí. Nada, no sé si tienes algo más que añadir. Muchísimas gracias a vosotros por invitarme, ha estado muy guay hablar con vosotros y muy bien, y a viajar hacia adentro. Nos vemos por el mundo. Nos vemos por ahí, sí.